Vamos a hablar en esta ocasión tal vez del héroe más importante y más brillante de la historia de México. Vamos a hablar de José María Teclo Morelos y Robles Pérez y Pavón y Estrella, así se llamaba. Pavón lo escribían con B larga. Él lo corrigió en algún momento a B corta. Nació un 30 de septiembre de 1765 en una esquina de las calles que formaban Alhóndiga y Granada, Alhóndiga y Alacranes, perdón. Venía la mamá de una capilla que llama curiosamente Capilla del Prendimiento. Nació así, de repente. Parece que tenía prisa por nacer. Era hijo de un padre carpintero que tenía problemas con el alcohol y con las deudas, que se alejó de la familia. Se llevó uno de los hijos, unos hermanos, Nicolás, y estuvo a cargo de la educación su madre, que fue un poco su maestra improvisada. El abuelo era maestro de escuela. De esos maestros mexicanos maravillosos que sabían el español perfectamente bien. Él usaba la gramática en Nebrija, uno de los más grandes maestros de la Universidad de Salamanca. Y el español lo manejaba perfectamente bien, y por eso tuvo siempre una caligrafía excelente Morelos. Al crecer había muchas carencias en la casa. Consiguió trabajo con un tío de él llamado Felipe en un rancho, la Hacienda del Tahuejo se llamaba. Fue arriero y luego fue atajador. Arriero es que acarrea animales de un lado para otro y cargas con ellos, y atajador que ya precisa las rutas y las paradas. Eso le llevó a conocer de una forma impresionante la geografía de su vida, de su hábitat. Ya grande, por presión de la mamá, entró a estudiar al colegio de San Nicolás, un gran colegio que había sido fundado hace muchos años por Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel. Un hombre extraordinario en México, un hombre que fue oidor de la segunda audiencia, que fue memorable, así como memorable por mala fue la primera, la de Nuño Beltrán de Guzmán. Vasco de Quiroga, que así lo conocemos, había leído la obra La Utopía de Tomás Moro y aplicó las ideas de justicia, de igualdad, de futuro diferente a sus pueblos hospitales. Esta escuela también tuvo la bendición de la influencia de numerosos jesuitas que, si no dieron clases estrictamente ahí, sí sus ideas permearon la zona. La Compañía de Jesús hizo grandes cosas en la educación desde entonces, desde el principio. Él entró a esta escuela grande, y el que permitió y prohijó su entrada fue el rector, que era don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga y Villaseñor. Era el rector. Había sido alumno, chinche, zorro después por su forma aguda de ver las cosas, maestro, ganador de un premio, ya lo he dicho antes, y después fue rector, muy brillante, y él fue el que permitió, porque por la edad y porque decían que tenía color, que era descendiente de negro, había cierto racismo y le impedían la entrada. Hidalgo había sido muy influido por muchas gentes, pero sobre todo por un obispo, San Miguel, alguien impresionante, un hombre que había leído libros, los libros prohibidos, todos los conocía. Había ido a Vitoria, que yo mencioné aquí,
había leído a Francisco Suárez y había leído el libro prohibido, el libro maldito, el libro de los monarcómanos, la Biblia de los monarcómanos, el libro de Juan de Mariana. San Miguel apoyó a Hidalgo y lo defendió contra la Inquisición y apoyó a Morelos en forma distinta. Hidalgo tuvo curatos muy distinguidos y muy prósperos. Morelos tuvo curatos más pobres. Churumuco, Tacámbaro y La Huacana primero, y después Carácuaro y Necupétaro. En ambos tuvo problemas con la feligresía. Es que él era exigente. Le molestaba que tomaran sus feligreses, le molestaba que golpearan a las mujeres e intervenía, los regañaba y los amenazaba con darles una paliza, y como era bastante fuerte, pues sí lo escuchaban con mucha atención. Supo de que se levantó en armas su maestro Hidalgo. Lo alcanzó en Charo con algunos hombres. Mucha gente se le quería unir, él les impidió. Empezó a hacer una especie de guerra de guerrillas muy bien planeada. Quería ser capellán con Hidalgo. En Charo estuvo con él. Hidalgo lo apartó, lo vio, le preguntó, lo interrogó y lo diagnosticó. Era un gran conocedor de hombres, don Miguel. Y le dio un papel con nombramiento de general, de comandante el sur, para que lo insurreccionara. Curiosamente, Morelos con ese papel se presentó a su estudio religioso, a su feligresía, y con sus autoridades, y les pidió permiso para irse a levantar en armas y que le pusieran un cura coadjutor, pero que le apuntaran las misas que tenían que darle por proporción una vez que pasara todo. Fíjense qué curioso. Morelos hizo una guerra muy distinta de la de Hidalgo. Le cayeron en sus manos los reglamentos del rey sargento, Federico Guillermo I, rey de Prusia. El rey que estableció lo que después será el servicio militar obligatorio. Y con eso hizo una forma de guerra completamente distinta de la de Hidalgo. Transformó hombres comunes y corrientes en armeros. Fabricó uniformes para mejorar la apariencia. El ejército de Hidalgo traía una chaqueta y otra, lo que agarraban. Era un ejército estrafalario, estrambótico, en una forma curiosa de vestimenta. Traen vestiduras y ropas más o menos bien. Estandartes. Prohíbe los saqueos. Prohíbe las profanaciones. Prohíbe las violaciones. Al que hace eso, muerte inmediata. Fusilamiento inmediato. Sin formación de juicio siquiera. Enseguida. Eo ipso facto. ¿Por qué logra eso? Acuña moneda. Y hace que donde estén, la reciban y les paga puntualmente a su gente. Hace fundiciones de plomo para tener municiones. Hace una guerra que no se había visto ni se podía concebir en esa época en la Nueva España. Sabe que se enfrenta a un ejército virreinal tremendo. España aún es la reina de reinas en la cuestión militar en Europa. Tiene aquí 40,000 hombres armados, con gentes brillantes, capaces y sanguinarios. Pero esto vamos a seguirlo al rato en la segunda parte. No se vayan, asistan, visiten, y mis alumnos apunten, anoten. Estamos hablando de Morelos, el siervo de la nación. Yo creo el héroe más brillante, más importante, más tierno, más amoroso con su pueblo de toda la historia de México. Hasta ratito.